Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a Leonardo Alarcón por segunda vez en el living, porque ya viniste una vez para presentar el libro que hiciste sobre Richard Reed, pero ahora venís como entrevistado central donde haremos como un recorrido ahí de toda tu carrera, de tu vida y demás. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, me estabas comentando antes de estar al aire, vos sos de Malvin, en realidad tu niñez la pasaste ahí en Malvin. Hasta los 7 años o 8 años por ahí. Bien, ¿tenés un hermano más grande o más chico? Más chico. Más chico. ¿Y qué recordás de tu infancia? Bueno, de ahí de Malvin, digamos, una infancia muy linda de andar en la vereda, jugar al fútbol, es decir, andar en bicicleta alrededor de la manzana. Después me mudé a Carrasco y lo mismo, digamos, esa época que podías andar en la calle, sí, o que los padres no tenían miedo de dejarte andar en la vereda y en la calle, ¿no? Sí, con mucha libertad. Con mucha libertad, bicicleta, fútbol, todo eso. Además, el fútbol sé que está como bien presente en tu vida, sos de Peñarol. Soy de Peñarol. Hincha porque tu padre era de Peñarol. Mi padre era Nacional. ¿Y cómo fue eso? Y se hizo el presidente y dejó libre el accionar de un vecino muy peñarolense que me dejaban ahí cuando tenían que trabajar. Claro, que te cuidaba. Que me cuidaba y influyó decisivamente, el señor Mirazo. Así que gracias a Mirazo sos hincha acérrimo de Peñarol. Está muy bien. ¿Eras buen alumno en la escuela? Sí, bastante bueno. ¿Sí? Sí. Sí. No, tampoco el número uno. No, porque me imagino que hoy que tenés una buena pluma, capaz que te destacabas, capaz en la redacción o por ahí. Era bueno. Eras bien, bueno, sí. Bueno. Y después en el liceo me enteré también que tuviste en un momento como un pequeño diario, una cosa así media rústica, pero como que sin darte cuenta, porque sé que tu vocación llegó más tarde. Ahí ya se estaba forjando el periodista. Hice eso, pero sin ninguna pretensión, y después lo volví a hacer en la Católica. Cuando estudié también tuvimos como un diarito interno ahí. Pero sí, fue decisivo en un momento de mucha frustración porque estaba estudiando ciencias económicas y no me gustaba y era muy malo y no me gustó, sobre todo no solo que no le pegaba, sino que no encontraba la vocación de que, bueno, le voy a meter porque me gusta a pesar de que me cuesta, no me gustaba. Entonces tenía que encontrar otra cosa y una persona me dijo, pero vos no hacías en la escuela, ¿qué hacías en el liceo que te gustara? Y le comenté eso del diario interno y me recomendó estudiar comunicación y a partir de ahí enfilé, digamos. Así que fue decisivo, sin darte cuenta casi, de alguna como manera, que marcó tu camino. Por lo menos para alguien fue la pista que me permitió orientar. Totalmente. Y la adolescencia en un periodo difícil de nuestro país, la viviste en dictadura, ¿no? Todo el tramo final de primaria y todo el liceo en dictadura, ¿no? ¿Qué recordás de esa época? ¿Eras consciente de lo que estaba pasando? Bueno, al principio no, porque tengo el recuerdo claramente del día del golpe de Estado, que mi madre me dijo no hay escuela, y fue una alegría total, digamos. El primero, estaba en la escuela, no tenía la más mínima idea. Ya después en el liceo alguna cosa te ibas dando cuenta, pero éramos, por lo menos, realmente desconocíamos mucho, ¿no? Claramente era una dictadura. Después con el paso del tiempo lo recuerdo como un periodo muy opaco, muy cerrado, mucha cosa que no se podía hacer, mucho miedo, temas que estaban prohibidos, que vos no te dabas cuenta que estaban, después te diste cuenta. Claro. Cosas de la historia que nos enseñaban, música que no llegaba, profesores que un día daban clase y al otro día no estaban y no sabías por qué, habían sido sustituidos por otro. Le debo mucho a un profesor que tuve en cuarto, quinto y sexto, fue casualidad que tuviera al mismo profesor de historia, ya fallecido, Celiar Enrique Mena Segarra, un tremendo profesor, que fue el que nos empezó a abrir los ojos en cuarto, a mostrarnos un mundo que desconocíamos, ¿no? Claro. No solo la política, porque se animaba a hablar de política, pero se animaba a hablarnos de muchas cosas que estaban tabú total, ¿no? Claro, que había una parte de la sociedad que de verdad no conocía, no entendía lo que estaba pasando y se fue a enterar mucho después. Claro, había mucho miedo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, es decir, porque mucho tú lo aprendés en la enseñanza, estaban cantidad de profesores que estaban destituidos, ¿no? Que no podían dar clase. Los que podían dar clase obviamente tenían miedo de lo que decían, de lo que hablaban. Por ejemplo, recuerdo que Mena, profesor Mena Segarra, nos recomendaba para historia los libros de Traversoni que estaban prohibidos. Es decir, y se animaba a recomendar libros prohibidos. Vayan a una feria, decía, vayan a... un valiente. Claro, en vez de los que estaban permitidos eran los de Schurman y Cooligan. Me acuerdo de todo, era Schurman y Cooligan.
Bueno, él una vez agarró un libro de Schulman y Cooligan y lo reventó contra una pared y dijo que era un aborto de la naturaleza. Es decir, era un tipo muy especial. Entonces, bueno, de la enseñanza no podías esperar mucho. Podías esperar de tu familia, pero había miedo. Por ejemplo, recuerdo una vez que a mi padre le llegó una carta de un compañero, ya trabajó en un banco, y un compañero que se había exiliado le mandó una carta de Suecia. Un compañero con afinidades, no sé si con el MLN o con algo, pero bueno, por algo se había ido a Suecia. Y el miedo con que fue recibida esa carta, es decir, el miedo, la habrán visto, la habrán leído. Es decir, había mucho miedo, con lo cual todo lo que vos podías recibir estaba siempre muy acotado, ¿no? Claro. Después, obviamente, que lo fuiste descubriendo y además, increíblemente, después fuiste quien de alguna forma recuperó mucha información que directamente no estaba, porque durante ese periodo también la prensa estaba como muy limitada, entonces claro, había mucha cosa que no tenías a dónde ir a buscarla si no era al propio protagonista, ¿no? Claro. Pero ahora que lo decís, no lo había pensado así nunca, pero posiblemente tenga que ver todo mi interés de saber, ahora ya de veterano o antes de más joven, esté relacionado con todo lo que no pude saber en una cantidad de años, ¿no? En los cuales en realidad lo normal es que vayas recibiendo una cantidad de información y nosotros no la podíamos recibir. Claro, de manera paulatina y no se fue dando. Bueno, contaste ahí tu pasaje y tu frustración por situaciones económicas. Sé que bueno, después te metiste en comunicación, que fuiste en realidad como las primeras generaciones, era una... ¿Qué? No, tan viejo no soy, pero había, no sé, 4 generaciones o 5 muchas, antes, claro. Era una carrera incipiente, sí, era incipiente. Estaba arrancando. No venía preparado para este tipo de entrevistas, pero me estoy acostumbrando sobre la marcha. Porque nunca te lo hicieron ese tipo de cosas tan personales. No sé, bueno, vamos a ver. Bien. Y sé que además tu primer trabajo fue como fotógrafo de Jaime Clara. Exacto. Qué increíble eso. Estudiábamos en la Católica, estábamos en la misma clase. Y Jaime era corresponsal de un medio de San José que se llamaba Hechos, un semanario. Entonces una de sus primeras misiones era entrevistar maragatos que triunfaban acá en Montevideo. Susana Sellanes. Él siempre defensor de su pueblo. Sí, total, fanático. Sí. Susana Sellanes, un jugador de Nacional que acaba de fallecer lamentablemente muy joven, Ricardo Perdomo, y alguno más, recuerdo a Sellanes y a Perdomo. Y mi tarea era ser su preso, digamos, era el que iba y sacaba las fotos, él entrevistaba y yo calladito ahí sacando fotos, digamos, uno de los primeros trabajos. Está muy bien. Y después estuviste trabajando, bueno, en diferentes redacciones, trabajaste también mucho para el exterior, trabajaste en una revista de rock. Una acotación, sí. Eso era en dictadura, ¿no? Entonces vino la asunción de Sanguinetti, el 1 de marzo del 85, ¿no? Gran fiesta. Sí. Entonces Jaime, lo que me ofreció el semanario era ser el fotógrafo de ellos acá en todo ese, yo no sé si la gente más joven, no sé si vos sabés, pero hubo una cantidad vinieron presidentes de muchos lados, vino de Felipe González a Daniel Ortega, que en aquel momento era no estaba tan desprestigiado como hoy, y muchos otros, y muchos artistas vinieron, había un escenario de rock con Los Abuelos de la Nada y Charly García, uno de canto popular que estaba Silvio Rodríguez y no me acuerdo si Pablo Milanés, creo que no, pero posiblemente sí también. Y después había artistas variados como José Luis Perales, digamos. Era una cosa que Montevideo fue ese día como un centro del mundo de verdad, ¿no? Sí. De políticos, artistas de primer nivel. Entonces yo acepté ser el fotógrafo, no me pagaban, pero con esa cámara podía entrar a todos esos lados. Claro, entonces lo acepté, por más que siempre eso de cobrar por los trabajos me pareció fundamental, pero era como un pago. Y resultó que mucha gente me pedía, como en aquel momento no había teléfonos con cámara, sacame una foto con Perales, sacame una foto, bueno, había muchos uruguayos también con la Urbanoa Carrero, con los olimareños, sacame una foto con Charly. Y bueno, saqué una cantidad y vendí una cantidad y fue mi primer trabajo remunerado, claro. A pesar de que había aceptado no cobrar. Hiciste negocio ahí y además un montón de contactos, sí, imagino, claro, ¿no? Claro. Porque hay mail, ¿por dónde lo pasás? No sé. Sí, el mail, no habría, no había mail, era llevarlo, era revelarlas con mucho miedo de que te saliera bien o no la foto, claro, y después ir a entregarla. Digamos. Entregarla puerta a puerta. Bueno, estábamos con un poco el desarrollo. Perdón, te saqué. El desarrollo un poco de tu carrera también, que arrancó con la prensa escrita, que sé también que tuviste un pasaje por el rock, tenés esa anécdota muy conocida con Luca Prodan, que te desayunaste ginebra, que la has contado varias veces. Exacto. Que ahí te diste como un gusto, el tema de la música y el rock también Me gustaba mucho, pero como el descubrimiento, creo que para mí y para la mayoría del talento de Luca Prodan y de Sumo, vino unas horas después en la actuación del Montevideo Rock. Esto fue antes
y unas horas después actuaron en el Prado, en el Montevideo Rock 1. Y ahí fue que todo el mundo quedó deslumbrado. El fenómeno se fue posterior a esa entrevista. Hasta ese momento yo por lo menos conocía La Rubia Tarada y Los Viejos Vinagres, que eran las dos canciones que las radios pasaban, me gustaban, pero no tenía esa imagen de que esto va a ser algo de culto como terminó siendo, digamos. Sí. ¿No? Eso vino un poco después. Bien. Y después obviamente pasaste la historia con esa entrevista que sé que quedó digitalizada y colgada en YouTube a pedido de un fan, ¿no? Exacto. Y bueno, después también comenzaste como tu vínculo también con revistas del exterior, trabajaste mucho para ahí comenzaste como a desarrollar más lo que es la investigación, que es como lo que te llama más la atención dentro del periodismo, ¿no? Sí, ahí, sí, la respuesta es sí. Y esas revistas te piden también algo que a mí ya me gustaba y era difícil encontrar espacios acá. Lo había encontrado en la época de Punto y Aparte, que fue una revista que salió en los segunda mitad de los 80. Que es lo que se llama el nuevo periodismo norteamericano o la crónica, que es hacer periodismo contando como si fuera literatura. Esas revistas me pedían mucho eso. Periodismo narrativo. Claro, periodismo narrativo. Y bueno, tratar de hacerlo, pero aparte tenía grandes editores, porque por ejemplo cuando las notas que publiqué en Gato Pardo, que habrán sido 8, 9, por ahí, la editora siempre fue Leila Guerriero, es decir, y vos tenías ahí un intercambio y unas exigencias terribles de Leila, pero aprendías muchísimo, ¿no? Es como tenerla como editora, es como, no sé, tener como, que te dirija en fútbol, Guardiola, algo así, digamos, ¿no? Lo máximo. Entonces fue bueno ese periodo. Después lo discontinué un poco, porque la crisis que empezó a venir a la prensa por internet y por una cantidad de factores que hicieron que esas revistas entraran algunas a desaparecer y otras, Gato Pardo existe todavía, pero a pagar realmente no solo poco, sino con atrasos de un año, y un artículo que me demoró un año cobrarlo, dije, bueno, es inviable en términos de que vos no podés organizar tu vida sabiendo que dentro de un año vas a cobrar un trabajo, es imposible, digamos. Entonces ahí un poco discontinué. De todas formas, todo ese trabajo te dio, ahí se me cayó el anillo, no sé, ahí. ¿Dónde? Acá. De todas formas, ese trabajo te dio como la puerta a escribir libros, claro, porque todo arrancó con la entrevista a Benedetti, ¿no? Sí, claro, porque por un lado, muchos de esos artículos están reunidos en libros, que hay uno que se llama Crónica de Sangre, Sudor y Lágrimas, son ese tipo de periodismo narrativo. Hay otro que se llama Historias Uruguayas también, así que tengo 2 libros con ese tipo de trabajos. Y lo que tú decís es que me había pedido justamente, Leila Guerriero me pidió, y era realmente difícil de complacer lo que me pedía un artículo sobre Benedetti. Eran artículos largos, ¿no? Porque es una revista que de repente le dedica 10 páginas a un artículo, pero aún así es un artículo, no es un libro. Un artículo que resumiera vida, obra, pensamiento y acción de Benedetti, todo, digamos, ¿no? Y bueno, fue complicado, por suerte tuve que leer muchísimo porque había leído, pero no todo, leer mucho más. Tuve acceso a Benedetti, el artículo salió, pero lo que tú decís es que en esas entrevistas que hice, salió la puntita para hacer Historias Tupamara. Después, cuando Benedetti me dijo, yo iba buscando a gente que lo hubiera conocido en la escuela, en el liceo, y un día le dije, mire que voy a entrevistar a Kimal Amir. Kimal Amir había sido su compañero en la dirección del 26 de marzo. Y él me dijo, Kimal Amir es un traidor. Y entonces después yo fui a Kimal Amir y le dije, bueno, ¿por qué? Sos un traidor. Y ahí salió del testimonio de Amir una visión de la historia del MLN completamente distinta a la historia oficial, y sí, ahí me metí en ese tema, y ahí salió el libro Historias Tupamaras. Sí, bueno, y después, otros libros más que de alguna forma continuaron con la temática. Hay 3 libros que están como encadenados, que son Historias Tupamaras, Milicos y Tupas y Gabazo sin piedad. Esos 3 siguen como un razonamiento, por lo menos en mi cabeza. Hay gente que me pregunta a veces en qué orden tengo que leerlos. Y yo, esos 3 en ese orden, porque yo los concebí así, digamos. Fueron uno, me fue llevando al otro, digamos. ¿Cómo fue entrevistar a Gabazo o esa serie de entrevistas que tuviste en el Hospital Militar? Y bueno, fueron complicadas, fueron tensas, fueron incómodas, una cantidad de adjetivos, digamos. No, una cantidad de cosas no. En una cantidad de cosas me mintió descaradamente. Por ejemplo, en lo del... es decir, yo llegué a él después de... Yo intenté hacer un libro sobre él sin hablar con él.
Esa fue mi primera idea, una idea que después me di cuenta que no tenía sentido y que no podía quedar bien lo que yo iba a escribir si yo no lo veía y no hablaba con él. Ahora, yo sabía que me iba a mentir, porque siempre había mentido, porque ya había insinuado que él, si decía la verdad, se la decía a sus superiores, pero no a los civiles, y ni siquiera a un juez civil, menos a un periodista. Aún así yo quería tener ese encuentro. Bueno, me preparé mucho y traté de encontrar pedacitos de verdad o pistas de cosas que fueran significativas en las posibilidades que tuve, ¿no? ¿Y cómo lograbas detectar justamente dónde estaba la verdad en ese relato tan confuso, ¿no? Sí, él sobre todo tenía un relato muy estructurado, de acuerdo a lo que era su discurso y iba a decir, por ejemplo, un caso en el cual claramente me mintió a mí, es en el caso de Comensoro, donde termina diciendo por lo menos parte de la verdad en el Tribunal de Honor después, que dice, bueno, yo lo tiré al Río Negro. A mí me dijo, no lo conocí, no sé de qué me está hablando, no lo vi nunca en mi vida, que es lo mismo que le había dicho al juez. Claro. Él ya había dicho lo mismo a la justicia. Pero bueno, tu pregunta es ¿qué traté de sacar? ¿O cómo detectabas dónde estaba la verdad bueno, en ese discurso? La verdad solo la podés detectar entrecruzando con documentos, claro, y entrecruzando con otras declaraciones de él o de otro. Es decir, ahí te vas aproximando. Es decir, si fuera solo lo entrevistás y no lo cruzás con más nada, es casi imposible, digamos. Ahora, cuando entras a cruzar, por ejemplo, yo al final de mucho pensarlo, decidí que el libro iba a centrar en dos casos, el de Comensoro y el de Eduardo Pérez Silveira, que es otro desaparecido en el cuartel donde estaba Gavazo. Comensoro también. Y, por ejemplo, en el caso de Eduardo Pérez Silveira, no sé por qué, en un momento yo le digo, él me dice que no lo conoció, sí, no, que lo conoció, pero digo, mire, tiene un hijo que todavía lo está buscando. Me dice, ¿tiene un hijo? Digo, sí, tiene un hijo y lo busca. Y ahí él dice una cosa que es que él le tiró una granada de gas en un ambiente cerrado que provocó que tuviera que ser internado y ahí desaparece. Es decir, se implicó por primera vez en la desaparición de Silveira. Ahora, si me preguntás por qué, no lo sé. Después en el Tribunal de Honor, en ese caso, dijo lo mismo. Bien. Es decir, a diferencia de Comensoro, que a mí me dijo que no lo conocía, y en el tribunal dijo yo lo tiré al Río Negro, en el caso de Pérez Silveira volvió a repetir lo mismo. Y también Jorge Silveira, que también declaró en aquel Tribunal de Honor, dijo sobre Eduardo Pérez Silveira, es un muerto de Gavazo. Es decir, reafirmó eso también. Entonces, ¿y fue de las entrevistas más difíciles que te tocó hacer? Sí, sin duda, ¿no? Aparte él, ¿La más difícil? Yo diría que sí, por todo lo que la rodeó y también porque una cosa que empezó a pasar en esa dinámica era esta. Yo lo entrevistaba. Yo trataba de sacarlo, por ejemplo, con este tema, tiene un hijo que todavía lo está buscando, trataba de llevar a otros terrenos que no fuera el terreno habitual, claro, de la conversación. Estabas buscando una estrategia para poder tener información. Entonces él, cuando yo volvía la vez siguiente, me decía, ¿se acuerda eso de la granada que le conté? Bueno, no fue tan así, él se había revelado antes y nos había pegado, en fin, siempre me la adornaba. De vuelta, él se acordaba con mucha memoria lo que me había dicho. Y al próximo encuentro me trataba de rebajar donde podría haber metido la pata, si es que la había metido donde él creía, claro, que podía. Entonces empezó a pedir las transcripciones escritas de las entrevistas. Entonces yo me di cuenta, si ya sin leerlas se acuerda y me las acomoda, donde sí, las lea, olvídate, me olvido, no queda nada. Entonces me negué. Y cuando me negué, después de 2 o 3 veces que no se la llevé, que decía, sí, me dijo, no, lo tengo que despedir, usted no me ha cumplido, con no sé qué. Así que siempre también estuvo esa tensión también, eso de que si yo tenía que llevarle, él estaba, claro, era complicado. Fue un momento tenso y complicado. Exacto. Tu carrera, si bien se desarrolló mucho en lo que es la prensa escrita como periodista, también como escritor, tenés 15 libros editados, también te desarrollaste en radio y también en televisión, sobre todo en este último tiempo. ¿Cómo te lleva eso de estar cercano a la gente, a la población masiva a través de la pantalla chica? Bueno, tú lo sabrás, digamos, para mí es toda una novedad eso Es increíble, ¿no? Porque yo estaba en el periodismo hace mucho tiempo, obviamente había gente que te conocía, que te decía cosas,
por supuesto que sí, pero al nivel de la televisión no. Claro, la gente del ambiente seguro que te conoce toda, el tema es, claro, la población, la gente que está en su casa. Y bueno, lo llevo bastante bien, en general la gente es muy amable, todo buena onda. La única persona mala onda que he encontrado en todo este tiempo que me gritó algo con mala onda fue un antivacunas, digamos, con esa cosa sin comentarios, digamos. Todo lo demás ha sido positivo. A mi familia un poco se le hace pesado, a mi señora, a mi hija a veces que vamos a comer y la gente te viene a hablar y todo, en fin. Pero generalmente es con buena onda, con lo cual está todo bien, digamos. ¿Y el vínculo con la cámara, el hecho de entender el lenguaje televisivo? Y me costó un poco, ¿no? ¿Sí? ¿Te costó? Y un poco me costó. Yo siento que soy de escribir. Ese es como... ahí es donde yo soy pez en el agua. Sí. En el otro tengo que hacer el esfuerzo y tengo que hacer el clic. Sí. Pero bueno, ya va mucho tiempo también y ya estoy, no sé si pez en el agua, pero por un anfibio, digamos. Y intentás ser fiel a vos mismo también, claro, obvio. En esa forma también del ejercicio de la profesión, claro que ¿no? Sí. Que de repente no está tan vinculada con la investigación a nivel televisivo, pero sí con la actualidad, ¿no? Claro. Con la pregunta del día a día. Y ahora, ¿de qué tenés ganas de escribir? ¿Estás escribiendo algo? Estoy escribiendo. ¿De qué? Estoy volviendo a estos temas de la historia reciente. Vas a volver ahí. Sí, porque, bueno, mañana estoy presentando un libro, que es la edición ampliada de Libereich. Es un libro que yo había hecho. Invito a todo el mundo mañana a las 19 en Bookshop. Vamos a hacer algo interesante. Va a ir Gustavo Leal, del equipo del Ministerio de Interior anterior, y va a ir Diego Sanjurjo, del actual equipo del Ministerio de Interior, y van a analizar el Libereich. Cómo fue y qué lecciones deja para hoy, para el tema de seguridad, así que creo que va a estar interesante. Bueno. Así que ese es el que estoy presentando ahora y estoy trabajando ahí. Este libro es un libro que yo ya había sacado sobre el tiroteo Libereich, pero con mucha cosa nueva, es decir, realmente es una edición, no es ampliada en detallecitos, no, es de verdad con cosas nuevas de verdad. Sobre todo el testimonio de la que fue novia de uno de los pistoleros. Y después estoy trabajando en un libro sobre historia reciente de vuelta. Ahí me pasó una cosa que es esta. Estoy suscrito a la lista de distribución de CRISOR, la Organización de Presos Políticos, y prácticamente no hay día que no te llegue un comunicado de que murió un integrante y lo despedimos. Claro, es impresionante. Hoy llegó, por ejemplo. Todos los días te llega que murió fulano, que estuvo preso. Y si seguís los avisos fúnebres también, ves en los militares también. Entonces me di cuenta como que es ahora. Si no entrevistás a la gente ahora, entonces salí a entrevistar a algunas personas, algunos veteranos que digo, nadie lo ha llamado, nadie le ha preguntado, o yo no le pregunté y las entrevistas que leí me doy cuenta que quedan cosas que hay que preguntarles. Y me ha ido bien en algunos casos y estoy preparando algo en base a esas entrevistas que estoy haciendo. ¿Y descubriste algo nuevo, una nueva versión de...? Sí, descubrís, es increíble, hay que trabajar porque descubrís. Descubrís siempre. ¿En algún momento te vas a dedicar a lo narrativo 100% o no? ¿A la ficción? Sí, decís? A la ficción. Creo que tengo hasta ahora como una especie de incapacidad, es decir, no logro salir de la no ficción, es decir, pero tampoco lo vivo con una carga, digamos. Encuentro tantas historias en la realidad que no encuentro como la motivación de fabular, digamos. Pero bueno, capaz que es también el periodismo, viste, que te obliga a estar todo el tiempo leyendo de la realidad, hablando sobre la realidad, preguntando sobre la realidad, y te hace, no sé si nos formatea para eso. Hay muchos periodistas que han dado el salto. Yo no me veo todavía. Todavía no. Te tengo que ir despidiendo por el tema de tiempos, pero brevemente, tenés más de 30 años en el periodismo, ¿hay libertad de expresión en nuestro país? Hay como, brevemente, me tiras tremenda pregunta brevemente. En las leyes, en los papeles, en todo hay, ¿no? ¿En el ejercicio de la profesión? Pero este tema no es menor. No es nada menor que haya garantida por todas las leyes, por toda nuestra vida democrática la permite. Eso no es nada menor, hay mucha gente que no lo tiene en muchos países, digamos, ¿no? Eso me parece importante decirlo. Y después lo que hay son limitaciones que no son menores en el sentido de, como vos decías, la investigación. Bueno, la investigación necesita tiempo, recursos, horas. La televisión en realidad no es que no se pueda.
Claro que se puede hacerla en televisión. No hay. Claro, pero necesita que alguien diga, bueno, yo le voy a meter, voy a tener un equipo, no es solo Paula y Leo investiguen algo, no podemos. Necesitaríamos para poder presentar algo una vez por semana, estar dos o 3 meses sin salir en cámaras. Entonces, para salir todas las semanas necesitaríamos un equipo de 5, de 10, capaz que de 20. Sí. Entonces eso falta. A veces esos equipos los tenía la prensa escrita, pero ha ido cayendo, los equipos se han reducido mucho. Entonces hay algunas cosas, no digo que no se investigue nada, pero hay poco, digamos, tendría que haber mucho más. Eso es toda una gran limitación. Después hay otras limitaciones, algunas que son propias de un país chico, en el sentido que hay pocos anunciantes grandes, puedo decir, en Argentina, en Brasil, un medio puede tener de repente 50 anunciantes grandes. Entonces si uno se enoja con un tema y se va del medio, quedan 49. Estás muy limitado. Acá y además son 5. hay algunos medios que además son dueños de algunas empresas a su vez, entonces por eso, todo limita más. Todo eso de un país chico limita también. Entonces la tenemos consagrada en el papel, no me parece poquísimo, me parece muchísimo, pero tenemos limitaciones. Algunas estructurales de los medios, otras de ser una sociedad más chica, que es mucho más grave en el interior, donde el único anunciante es la intendencia a veces. Obvio. Entonces es peor que Montevideo todavía, es mucho más complicado. Pero bueno, esas son dificultades que están en nuestra cancha y que tenemos la obligación de ir contra ellas, de tratar de vencerlas, de tratar de hacer las cosas, porque tenemos el derecho a hacerlo y entonces tenemos la obligación de tratar de hacerlo. Totalmente. Muchas gracias por estos minutos y por la charla. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.